tal? Muy buenas noches. El día de hoy les traigo un nuevo video tutorial donde les explicaré un ejemplo de cómo implementar roles y permisos en su proyecto con Laravel 10 en su versión la 10.15 utilizando PHP la versión 8.2 y conectándolo a la base de datos MySQL en su versión 8. ¿De acuerdo? También les voy a enseñar cómo cambiarle el diseño a este framework, cómo implementar un administrador, como ahorita lo van a ver gráficamente. Yo ya tengo instalado aquí mi proyecto, bueno, yo ya lo desarrollé para explicarles, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso, desarrollando para que ustedes vean cómo llegué al resultado final que les voy a mostrar. Bueno, manos a la obra. Aquí tenemos nuestra página de bienvenida cuando ya tenemos instalado Laravel corriendo en nuestro servidor. También ya tenemos nuestro login, nuestro sistema de autenticación. Entonces yo me logueo, voy a meter mis credenciales que tengo de prueba para que vean lo que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo mi página de bienvenida, le doy login y ya me lleva a mi administrador, donde ya voy a empezar a implementar todos los roles y permisos y mis módulos que yo voy a desarrollar. Yo tengo aquí mi menú, un almacén donde tengo productos. Aquí tengo mi CRUD de productos, mis altas, bajas, modificaciones y eliminación. También tengo el módulo de categorías. Puedo agregar categorías, editarlas, eliminarlas. Tengo un módulo de compras, un módulo de ventas y el sistema principal en el cual vamos a ver es usuarios y roles. ¿De acuerdo? Tengo aquí mis usuarios para darlos de alta. Tiene el rol de administrador. Ustedes pueden agregar sus roles que necesiten en su sistema. Como pueden ver aquí yo puedo dar de alta mis roles. Bueno, vamos a iniciar. Lo que vamos a llegar al final es a esto, a modificarle el template a mi framework, a mi Laravel, a mi proyecto. Entonces vamos a iniciar. Para ello vamos a abrir nuestra terminal. Abro mi CMD. Voy a cargar, yo ya tengo instalado Champ, que es mi servidor, donde ya tiene Apache, tiene MySQL y otros servicios. Deben de ya de tenerlo corriendo, por ejemplo, aquí yo ya lo tengo ejecutando Apache y MySQL, ¿de acuerdo? Entonces deben de tener ya instalado el panel de control de Champ para que podamos trabajar con Laravel en su última versión. Como me lo instaló en mi carpeta raíz, voy a posicionarme en la carpeta raíz y le voy a dar cd, que cambie de directorio, a champ, htdocs, que es donde están almacenados los proyectos, y aquí voy a crear un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema de roles y permisos lo vamos a implementar utilizando una librería que se llama Spati, que ya tiene todas las funciones, solamente es ir modificando ciertas cosas para gestionar los usuarios y todas las funciones que necesitemos dentro de nuestro sistema que vayamos a implementar y le queremos meter seguridad. Ok, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro proyecto. Para ello le voy a dar Composer, Create, Project, Laravel, diagonal Laravel, espacio y el nombre de su proyecto. Le voy a poner al proyecto como permisos.
o voy a colocarle mi proyecto, ¿de acuerdo? Así se va a llamar, entonces le doy enter y va a empezar a descargar Laravel en mi carpeta de mi proyecto. Va a tardar unos cuantos segundos, dependiendo de la velocidad de su máquina y de el internet que tenga. La descarga demorará. Esperamos unos cuantos segundos, no tarda mucho. Ok, como vemos aquí, ya terminó. Ya tengo aquí mi proyecto. Voy a ingresar a él, cd mi proyecto. Le doy un ls, estoy utilizando la terminal de PowerShell, aquí acepta lo que es algunos comandos de Linux y algunos comandos de Windows, ¿de acuerdo? Entonces le doy ls y me lista todos los directorios y archivos que tiene ese proyecto. Ahora lo que tengo que hacer es abrir mi editor de código. Yo utilizo el editor Visual Studio Code. Ustedes pueden utilizar el que mejor les convenga. Entonces, para ello lo abro. Ya lo tengo aquí abierto. Voy a cargar mi proyecto. Le doy en archivo, agregar carpeta al área de trabajo. Me voy a la ruta donde está Champ y aquí está mi proyecto. Le doy a abrir y ya abrió la carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar el punto env. Aquí colocan ustedes sus credenciales y el nombre de la base de datos. Vamos a crear una base de datos. Ustedes la pueden hacer desde su terminal o con algún cliente que utilicen, como puede ser Workbench, Navicat, el cliente que ustedes mejor manejen. Yo lo voy a hacer desde terminal. Voy a loguearme a mi base de datos. Ya estoy dentro de mi base de datos, veo qué base de datos tengo. Aquí tengo mi base de datos. Voy a crear una base de datos que se llame mi proyecto. Entonces, para ello, sigo las siguientes instrucciones, que es create database, el nombre de su base de datos, mi proyecto, le doy enter y yo ya tengo mi base de datos. Vuelvo a hacer un show database y aquí ya veo mi base de datos, mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a conectarnos. Le pongo aquí mi proyecto, el usuario es root y no tengo password, ¿de acuerdo? Le doy guardar. Ahora, lo que sigue, ya tenido nuestro proyecto, vamos a instalar los paquetes. Ahora necesitamos instalar el paquete SPATI para nuestra lista de roles y permisos. De esta manera podemos usar su método. También instalaremos el paquete de recopilación de formularios. Así que abre tu terminal y ejecuta el siguiente comando, ¿de acuerdo? Con Composer. Entonces abrimos nuestra terminal donde tenemos nuestro proyecto. Aquí estoy yo dentro de mi proyecto y voy a poner Composer Require Spati Laravel Permission. Con esto vamos a empezar a instalar la librería.
Esperamos un momento a que termine de instalar. No tarda mucho. Todo esto se los voy a ir dejando y les voy a compartir el proyecto ya terminado. Y les voy a dejar bueno, aquí van viendo todos los comandos. El siguiente comando a ejecutar es vamos también a instalar Laravel Collective para nuestro HTML. Lo agregamos para nuestras vistas. Esperamos a que termine. Ahora también podemos realizar o personalizar los cambios en el SPATI, en el paquete de SPATI, por lo que si también deseas realizar cambios, puedes ejecutar el siguiente comando y obtener el archivo de configuración en config permisos.php y los archivos de migración. Para eso vamos a ejecutar la siguiente instrucción aquí en nuestro proyecto: php artisan vendor publish mi provider, y así agregamos esta línea. Entonces ya me dice que copió la línea que le dije en el archivo permisos y ya lo actualizó, ¿de acuerdo? Entonces ahora puedes ver que el archivo allow.php y una de las migraciones, para que pueda ejecutar la migración utilizando el comando php artisan. Entonces vamos a utilizar o a ejecutar php artisan migrate. Bueno, antes de eso vamos a ver qué tiene nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, use mi proyecto no tiene nada, está en blanco. Ahora, después de ejecutar este comando php artisan migrate, aquí vemos que dice que está preparando la base de datos, crea la tabla de migración, corre nuestras migraciones y creó una tabla que se llama user, otra que se llama password resets, donde se guardan los tokens cuando me logueo. También una tabla de los files jobs, la otra tabla que se llama personal access y la de permisos, que es la que necesitamos, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente paso es: tenemos que crear 3 migraciones para la tabla de productos usando el siguiente comando. O sea, vamos a empezar primero a crear nuestra tabla de productos para que tengamos un ejemplo y podamos darle, o un módulo, para poder asignarle permisos a un usuario. Entonces, para ello, vamos a ejecutar php artisan make migrate y el nombre de mi migración, que se llama create product table. Le doy y me dice que la migración fue creada satisfactoriamente. Bueno, ahora vamos a entrar a ese archivo que acabamos de crear, a mi migración. Entonces, para ello me voy a Database, Migration, y aquí está mi migración, mi archivo de migración. Entonces, nosotros vamos a agregar el siguiente código. Lo voy a hacer rápido para que no, yo ya tengo aquí los archivos ya configurados. Entonces, aquí agrego lo que es lo que va a contener mi tabla. Va a crear una tabla que se llame productos. Va a tener un ID, un nombre de tipo string, un detalle, un campo que se llame detalle o details, de tipo texto, y las fechas por default. Bueno, ya la tenemos, guardamos, y el siguiente paso es ejecutar nuestra migración, ¿de acuerdo? Para ver, vamos a primero revisar nuestra base de datos, volvemos a ejecutar, para revisar qué tablas tenemos: show tables, y ya podemos ver todas las tablas que se crearon.
¿De acuerdo? Ahora lo siguiente voy a ejecutar dentro de mi proyecto PHP Artisan Migrate. Aquí me dice que ya está corriendo la migración y creo una tabla que se llama Product. Revisamos nuestra base de datos y aquí ya se encuentra la tabla Products. Acá arriba no se encontraba, entonces ya creó mi tabla, ¿de acuerdo? Ahora vamos a crear un modelo. En este paso tenemos que crear un modelo para que la tabla usuarios y productos, bueno, son dos modelos para usuarios y para productos. Por lo que si obtienes mi proyecto nuevo, entonces tienes un modelo de usuarios. O sea, si nosotros vemos acá, ya tenemos un modelo que por default, cuando hacemos nuestra migración, crea ese modelo que se llama usuarios. Está dentro de apps, modelos, y ya existe un modelo que se llama users. Ese ya no lo vamos a crear. El que vamos a crear es el modelo de productos. Entonces, lo podemos crear desde aquí el archivo o podemos ejecutar el comando de PHP Artisan model, que es con la siguiente sintaxis. Entonces es un segundo. Para ello, entonces ejecutamos PHP Artisan, vamos a nuestro proyecto, PHP Artisan make, dos puntos, model, y el nombre de mi modelo, product. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle enter para que cree mi modelo de productos. Product. Le doy enter y dice que ya creó el modelo product. Entonces voy y reviso y ya existe aquí mi modelo de product. Ahora vamos a agregarle el siguiente código al modelo de usuarios, de user. Entonces yo ya tengo el código a ese modelo. Le digo que me valide esa información. Aquí está, verifica, guardo la información. Ahora copio y pego también el código al modelo de productos. Aquí solamente vamos a tener cuando se vaya al método store, que es para guardar nuestros campos que le estamos mandando a nuestro formulario, el nombre y el detalle, ¿de acuerdo? Entonces guardamos y el siguiente paso, el paquete Spati proporciona su middleware incorporado. De esa manera podemos usarlo de manera simple y se muestra a continuación el permiso y los roles. Entonces para ello vamos a abrir nuestro archivo kernel que está dentro de mi HTTP. Abro este archivo y al final de este código voy a agregar este pedazo de código para indicarle que los roles, los permisos y la relación con mis roles y permisos. Le doy guardar. Me dice que hay un error porque hace falta un punto y coma. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Entonces cierro ese archivo, cierro mi archivo del modelo de productos, el modelo de usuarios, cierro también mi migración, mi archivo de configuración. Ahora vamos a crear la autenticación. Entonces para ello vamos a ejecutar, vamos de nuevo a nuestro proyecto. Ya estoy dentro de mi proyecto y voy a
a ponerle Composer, require, Laravel, diagonal, UI para que nos instale el sistema de autenticación. Entonces le doy Composer, require, Laravel, sistema de autenticación. Entonces también vamos a necesitar generar el out scan folding para poder utilizar en nuestras vistas. Entonces ya que terminó, ejecuto lo siguiente, PHP Artisan, para que me incluya las librerías de Bootstrap con mis vistas de autenticación. Entonces le doy ejecutar y me dice que ya se generó satisfactoriamente. Ahora voy para que me los incluya, necesito correr el siguiente comando, npm install, para que yo pueda ver mi layout con el login y las páginas de login y de registro. ¿De acuerdo? Aquí ya lo actualizó, ya lo agregó 43 paquetes. Entonces, lo siguiente vamos si quieren verlo cómo se ejecuta, pero yo ahorita lo voy a hacer de la siguiente manera. Ahora, el siguiente paso, voy a crear mi ruta, mis rutas. Entonces, las rutas sabemos que se guarda dentro de la carpeta routes en el archivo web. ¿De acuerdo? Aquí ya me agregó algunas rutas. Entonces, continuamos. Yo aquí las rutas que voy a agregar son las siguientes. Entonces, después de esta línea, agrego mi ruta del Home Controller, las de Role Controller, User Controller y Productos Controller. Todos estos archivos los vamos a crear ahorita a continuación. Y ya tengo yo aquí, esta es mi ruta que me lleva a mi vista de bienvenida, a la de inicio. Ya tengo la ruta de la autenticación. Mi ruta del Home Controller, nosotros vamos a agregar un grupo de rutas. Entonces, para ello yo voy a agregar el siguiente código, donde estoy dando un grupo de rutas, utilizo mi middleware de la autenticación para que si no, no estoy autenticado, no me va a dejar ver las siguientes rutas o módulos. Entonces aquí tengo una ruta de tipo resource, donde ya sabemos que resource contiene todos los métodos, el index, create, show, edit, store, destroy y update. Entonces tenemos mi ruta roles, que hace referencia al controlador de roles, mi ruta de usuarios, que hace referencia al controlador de users, mi ruta de productos, al controlador products. Entonces ya tengo aquí mis rutas, guardo el archivo y lo que sigue es agregar los controladores. Entonces para ello vamos a ver, a agregar cómo se agregan los controladores. Entonces, para ello, utilizamos la siguiente instrucción. Entonces, es PHP Artisan, make, controller. Controller y el nombre del controlador. Mi primer controlador va a ser el de user. Entonces, yo le digo user.php. User controller. Entonces le doy y ya se generó mi archivo que se llama usercontroller.php. Entonces, si yo voy a mi proyecto y busco dentro de app http controller, veo que aquí ya tengo mi controlador de user.
Ok, entonces ahora dentro de ese archivo voy a copiar todas mis funciones que voy a ocupar para poder visualizar, crear, editar, eliminar un usuario. ¿De acuerdo? Entonces, selecciono ese código y reemplazo por todo lo que yo tengo aquí. Todo este código se los voy a compartir para que ustedes lo puedan analizar o implementar en sus proyectos. Entonces les doy una explicación rápida. Yo aquí tengo que agregar todas mis librerías, agrego le digo que agregue o use el modelo usuarios, también hace referencia al request, al controller, al modelo de roles de la librería Spati, la base de datos, los hash y a continuación ya viene lo que es dentro de mi controlador. Tengo el método index donde voy a mostrar mi lista de usuarios, la función create donde voy a dar de alta mis usuarios, la función store para almacenar los usuarios, la función, aquí también hago mis validaciones, el método show para mostrar en una vista el detalle de ese usuario, el método edit y el método update y finalmente el método destroy. ¿De acuerdo? Entonces todo este código yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan, para no hacer tan largo y explicarles rápidamente cómo llegamos al resultado que les mostré al iniciar este video. ¿De acuerdo? Entonces, listo. El siguiente va a ser el controlador de Product Controller. Para ello voy a mi proyecto. Entonces nada más cambio PHP Artisan Make Controller y el nombre de mi controlador Product Controller. Entonces le doy Enter y me crea mi controlador. Ahora voy y busco ese archivo. Aquí está, Producto Controller. Ya tengo aquí yo mi código de mi proyecto. Entonces nada más se lo voy a copiar. Como les comenté, todo este código se los voy a compartir para que ustedes lo puedan analizar y puedan revisar o hacer el ejercicio paso a paso. Entonces aquí ya dentro de mi archivo de producto controller podemos ver que aquí ya tenemos una función donde ya condicionamos que si mi middleware permisos products, que son los roles que vamos a poder implementar. Ahorita se los explico. También tenemos nuestra función index, nuestra función create, nuestra función, mi método store, mi método show, todos los métodos que se requieren para hacer un CRUD. Entonces guardo mi archivo, lo cierro y ahora voy con el siguiente controlador que es role controller. Entonces igual, hago lo mismo, reemplazo aquí esta línea, pego role controller y listo, ya me generó mi archivo de roles. Entonces, abro igual el archivo, copio el código que ya tengo yo implementado. Listo, igual, lo mismo, aquí tengo mi sistema de middleware, para decirle qué es lo que puedo hacer, a qué permisos tengo y qué permisos no, de acuerdo a cada método. El método index, método create y todos los que se requieren para hacer mis altas, bajas y modificaciones de ese módulo. Finalmente llegamos a la parte interesante donde es crear nuestras vistas. Entonces para ello vamos a tener nuestra vista principal o nuestra plantilla que es layouts. Yo le voy a poner admin.blade.php. También en el módulo de usuarios vamos a tener una carpeta que se llama usuarios dentro de la carpeta vistas, que sea index, create, edit, mostrar y otra que es módulo de roles, index y la de productos, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a
a nuestro proyecto, a nuestra carpeta de vistas. Entonces sabemos que las vistas se almacenan en la carpeta Resource, carpeta Views, y aquí vamos a agregar otras carpetas. Aquí ya tenemos nuestra plantilla principal, que es ya lo que generó el layout. Aquí ya me generó este archivo appblade, que es una plantilla para poder trabajar con mis vistas. Entonces, si yo voy a mi proyecto y le digo que voy a entrar para ver si ya funciona, se llama localhost, ht2, localhost, mi carpeta se llama mi proyecto, public, y le doy enter. Y como vemos, ya me está cargando mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces le doy login y me dice que necesito correr el comando npm run dev. Entonces voy a ejecutar ese comando. Entonces ahora le doy en mi proyecto para que me abra mi URL, ¿de acuerdo? Entonces voy de nuevo a mi navegador, le doy refrescar y como pueden ver ya tengo aquí mi sistema de autenticación, mi vista para autentificar, pero todavía no tengo registrado ningún usuario, entonces por lo tanto no va a hacer nada, no me va a dejar entrar, me dice que necesito registrar aquí. Esta vista ya está validada, me dice que complete el campo, ya tiene sus validaciones que trae por default Laravel. Entonces, vamos a continuar, vamos a hacerlo sencillo. Entonces, a mi vista, regresamos a nuestro proyecto, a esta parte, le voy a reemplazar ahí con algunas cosas. Como les comenté, todo este código se los voy a compartir. Cierro ese archivo, ahora voy a la vista de usuarios. Voy a crear una carpeta que se llame users. Entonces, users, nueva carpeta, users. Aquí voy a crear 4 archivos. El primero va a ser el index, nuevo archivo, index.blade.php. Dentro de ese archivo yo voy a cargar el siguiente código. Listo, entonces ya cargué aquí el código para ese primer archivo. El siguiente va a ser mi archivo create. Entonces dentro de user me posiciono, nuevo archivo, create.blade.php. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, voy a copiar el archivo de mi vista que ya tengo en mi proyecto. Le doy pegar, guardo, cierro. El siguiente archivo es el archivo edit. Entonces voy a crear otro archivo a nivel de esa carpeta, edit.blade.php. ¿De acuerdo? Pego mi código, guardo. El siguiente archivo va a ser el show, que es para mostrar el detalle. Entonces le doy nuevo archivo, show.blade.php. Sabemos que Blade es su sistema de plantillas de Laravel. Entonces le doy guardar. Y ahora vamos con otra vista que se llame roles.
Entonces, ahora va a ser roles. Ok. Ese no es mi proyecto es este. Dentro de Resource. Entonces ya tenemos a User. Ahora voy a una nueva carpeta que se llame Roles. Y dentro de esa carpeta voy a crear el archivo index.blade.php. Ya lo guardo. Copio el código de mi proyecto. Lo estoy haciendo de esta forma para no demorar mucho en el video y vean cómo se hizo, y todo este código se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan utilizar, reemplazar y modificar de acuerdo a sus necesidades. ¿De acuerdo? Entonces cierro, voy a crear otro archivo que se llame create.blade.php. Copio mi código que ya tengo en mi proyecto, que ya lo desarrollé. Entonces, le doy guardar. Lo cierro, creo otro archivo que se llame edit.blade.php. Entonces, copio igual el código. Ahora ya está. El siguiente es show. Creo el archivo show.blade.php. Entonces, guardo. Listo. Ok, listo. Ahora viene el siguiente, que es, ya acabé con roles. Ahora viene, vamos a crear otra carpeta que se llame products. Products. Entonces le doy nuevo archivo, su archivo index.blade.php. Reemplazo el código. ¿De acuerdo? Entonces guardo. El siguiente archivo que es create. Entonces, nuevo archivo create.blade.php. Listo. Copio y pego. El siguiente es edit, para poder editar nuestros productos. Edit.blade.php. Listo. Ahora el siguiente archivo es show.blade.php. Enter. Entonces copio, guardo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que nos queda hacer es crear nuestros headers para poder llenar nuestra base de datos, nuestras tablas. Entonces, en este paso crearemos headers para permisos. En este momento tenemos un permiso fijo, por lo que crearemos usando headers como se indica a continuación, pero se puede agregar más permisos como se debe. Tenemos una lista de roles, vamos a tener el rol crear, el rol editar, el rol eliminar. Dentro de nuestra lista de productos vamos a tener el rol de producto crear, el rol de editar producto y el rol de borrar producto. Bueno, para ello, para crear nuestro header, vamos a abrir nuestra terminal. Ahorita vamos a detener el servicio y voy a escribir PHP Artisan Make, dos puntos header, y el nombre de mi header va a ser permission, table header.
¿De acuerdo? Le doy Enter y me dice que ya creó mi archivo satisfactoriamente. Voy a buscarlo dentro de Database, de la carpeta Seeders, y aquí está, permiso Seeders. Ahora, dentro de ese archivo vamos a colocar el siguiente código. Aquí es donde vienen ya nuestras reglas, bueno, nuestros datos. Entonces vamos a tener el rol de lista, el rol de create, el rol de editar, el rol de eliminar, el producto, listar productos, crear productos, editar productos y eliminar productos, ¿de acuerdo? Entonces guardamos. Después de esto tenemos que ejecutar el siguiente comando para ejecutar nuestro seeder. Entonces vamos a la terminal, a nuestro proyecto, ejecutamos PHP Artisan DB seed para que ejecute esa clase y llene nuestros productos. Entonces me dice que ya envió los datos a la base de datos. Podemos corroborar show tables. Aquí ya tenemos nuestra tabla de permisión. Vemos select asterisco from permission permi doble s, y podemos ver que ya llenó nuestra tabla con rol, listar roles, crear roles, editar roles, eliminar roles, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a crear otro nuevo seeder para los usuarios. Entonces, el siguiente va a ser, regresamos a nuestro proyecto, PHP Artisan Make Seed, Create Admin User Seeder. Entonces, aquí vamos a crear a nuestro usuario, nuestro usuario que va a tener los permisos de administrador, ¿de acuerdo? Entonces, vamos y abrimos nuestro archivo que se llama Create Admin User Seeder. Entonces, agarro, reemplazo. Entonces, aquí el nombre eh, es el que ustedes quieran. Aquí va a ser admin arroba gmail.com, que ese es con el correo que me voy a loguear, y mi contraseña va a ser del 1 al 6, ¿de acuerdo? El rol a crear va a ser admin y va a estar ligado con todos los permisos, ¿de acuerdo? Entonces guardo mi archivo, y ahora para ejecutar, vamos a revisar nuestra base de datos y nuestras tablas. La tabla de roles, vamos a hacerle un select, asterisco from, roles, y vemos que no tenemos nada en esa tabla. En la tabla de users, vamos a ver que tiene users, tampoco tiene nada. Entonces, con el seeder que vamos a ejecutar ahorita o que vamos a lanzar, nos tiene que llenar esas tablas, ¿de acuerdo? Entonces le damos y me dice que ya envió los datos a la base de datos, a nuestras tablas correspondientes. Entonces revisamos los roles y podemos ver que ya tenemos el rol de admin. La siguiente tabla fue la de usuarios, y nos damos cuenta que ya tenemos nuestro usuario registrado, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos queda ahora es ya revisar nuestro proyecto, que ya esté jalando. Entonces voy a correr de nuevo mi comando dentro de mi proyecto para que pueda ejecutar mi proyecto. Entonces sabemos que es PHP Artisan Serve para echar a andar mi servidor. Entonces le doy, ya está jalando mi servidor. Voy a abrir mi navegador donde tengo mi proyecto. Entonces me dice que no está agarrando ¿cómo se llama? El Bootstrap no le está detectando. Entonces para ello voy a ver si puedo ejecutar de esta forma.
que ya se veía. Un segundo, un segundo. Ok, ok. Un segundo, dejen encontrar. Ok, a ver. Voy a ejecutar de esta forma. Detengo. A ver, ahora sí, reviso mi proyecto. No, me está faltando aquí lo que es el Bootstrap. No está cargando mis librerías, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ver qué es lo que tiene esos archivos. Entonces, es dentro de mi layout, dentro de resource, vamos a la vista, layouts, a esta librería. Debo yo de tener, dentro de mi carpeta public, debo de tener el JavaScript con app y también debo de tener el CSS. Vamos a ver si realmente tengo esos archivos cargados en mi carpeta. Tengo CSS app, JS, sí los tengo. Resource, pero estos se crearon dentro de resource. Ok, entonces lo que voy a hacer es copiar esos archivos a mi carpeta pública para que pueda acceder y pueda cargar esos estilos. ¿De acuerdo? Entonces voy a mi proyecto. Voy a mi proyecto. ¿Dónde está? Public. Un segundo, sys ventas, perdón, es public y dentro de mi proyecto public cargo esas carpetas, refresco mi proyecto y listo, ya. ¿Qué fue lo que hice? Entonces les muestro. Yo cargué mi carpeta dentro de la carpeta public, dentro de mi proyecto, la carpeta pública, el CSS para que pudiera agarrar este archivo que está heredando y el JS también este archivo. Entonces de esa forma ya cargó mi proyecto. Entonces, como podemos ver, ya tenemos aquí. Me voy a loguear con el de admin. @gmail.com y la contraseña era del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy loguearme, me dice que ya estoy dentro de mi sistema, entonces aquí tengo ciertos menús en los cuales acá yo ya los tengo mejorados, entonces podemos ver que sí funciona, ¿no? Entonces aquí yo puedo crear un nuevo usuario, que aquí ya tengo listado mi usuario, puedo verlo, aquí me dice, aquí veo el detalle, ahora voy a regresar. Entonces, para verlo más aquí a detalle, para después pueden agregar este template a su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver los roles que yo tengo, el rol de administrador. Entonces se terminó mi sesión. Aquí yo tengo otro usuario. Es Gmail. Y mi contraseña. Entonces me logueo y yo ya puedo ver aquí mis roles que yo tengo dados de altas o los que veíamos en la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es todo por hoy. Les voy a dejar todo este código para que lo puedan implementar dentro de su proyecto. Quería mostrárselos en un proyecto nuevo
para que vieran que todo lo que les ejecuté o les compartí dentro de ese video, de ese proyecto, todo funciona a la perfección. ¿De acuerdo? Esto es todo por hoy. Les agradezco, les pido que se suscriban y compartan todo, compartan el contenido, por favor, para que estén pendientes de lo nuevo que voy a estar subiendo. Voy a implementar un sistema completo de un sistema punto de venta para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla desde cero. ¿De acuerdo? Esto es todo por hoy. Que pasen buena noche.